Saludos, Dios les bendiga. En el día de hoy voy a estar leyendo el capítulo 2 de Mateo. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en este momento. Señor, que te podamos sentir con cada palabra que se lea aquí en tu libro sagrado, en la Biblia, Señor. Tu palabra que tú nos has dejado para que la leamos, Señor, y seamos alimentados por ella. Nuestro espíritu sea alimentado por ella, Señor. Que tú nos ayudes a ver lo que tú quieres que veamos, Señor, y que nos enamoremos de tu palabra y que cada día tengamos hambre y sed de leer tu palabra, que es preciosa, que es hermosa, Señor, que ha perdurado por los siglos de los siglos, Señor, y tu palabra dice que siempre permanecerá. Padre, que permanezca en nuestros corazones y que sea sembrada esa semilla de tu palabra en nuestros corazones y seamos transformados por esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú nos des paz en esta hora, entendimiento, Señor, en esta hora de tu palabra, que podamos comprenderla, Señor, y que la valoremos, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Comencemos. Le voy a dar un resumen breve de lo que es el capítulo 2. Dice: unos sabios del oriente siguen una estrella que los guía a Jesús. El rey Herodes se siente amenazado y quiere hacerle daño. Dios cuida a Jesús y José lleva a su familia a Egipto para protegerlos. Yo le voy a estar leyendo literalmente como sale en la Biblia el capítulo 2 y estoy utilizando esta Biblia de estudio Diario Vivir, Reina Valera 1960. Le voy a estar leyendo el capítulo 2 y luego de leerle el capítulo 2 le voy a leer los comentarios bíblicos que explican ese capítulo 2 brevemente, ¿verdad? Pero lo que significa el contexto de ese capítulo 2 se lo voy a leer luego de que le lea el capítulo 2 de la Biblia. Y dice así: llegan visitantes del oriente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre
donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La huida de Egipto. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El regreso de Nazaret, o más bien el regreso a Nazaret. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó el niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de nacer llamado Nazareno. Ya terminamos el capítulo 2 de Mateo. ¿Qué les pareció? Hermosa la palabra de Dios. Ahora les voy a leer los comentarios bíblicos. Belén es un pequeño pueblo ubicado a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén y sobre una cordillera de más de 600 metros sobre el nivel del mar. En el Evangelio de Lucas se dan más detalles acerca de Belén y se explica por qué José y María se encontraban allí cuando Jesús nació, en vez de en Nazaret, su pueblo de origen. La tierra de Israel había sido dividida en 4 distritos políticos y varios territorios menores. Judea estaba al sur, Samaria en el centro, Galilea al norte e Idumea al sur occidente. Belén de Judea, también llamada Judá, fue profetizado como el lugar donde nacería el Mesías. Eso está en Miqueas 5:2. Jerusalén también estaba en Judea y era la sede del gobierno de Herodes el Grande, rey de los 4 distritos políticos. Después de la muerte de Herodes, los distritos fueron
repartidos entre 3 gobernantes distintos. A pesar de que fue un hombre despiadado y malvado que asesinó a muchos de su propia familia, Herodes el Grande supervisó la renovación del templo y lo hizo más grande y más hermoso. Esto lo hizo popular con muchos judíos. Jesús visitaría Jerusalén muchas veces porque allí se llevaba a cabo las grandes fiestas judías. No se sabe mucho de estos magos, no sabemos cuántos fueron ni de dónde vinieron. La tradición dice que eran hombres de alta posición y venían de Partia, cerca de la antigua Babilonia. ¿Cómo supieron que la estrella era una señal del Mesías? Número 1. Podrían haber sido judíos que permanecieron en Babilonia después del destierro y conocían las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Número 2. Podrían haber sido astrólogos orientales que estudiaban manuscritos antiguos de todo el mundo. Debido al destierro de los judíos en Babilonia, habrían tenido copias del Antiguo Testamento en su tierra. O número 3. Podrían haber recibido un mensaje especial de Dios dirigiéndolos hacia el Mesías. Algunos eruditos dicen que cada uno procedía de tierras diferentes para representar al mundo entero postrado ante Jesús. ¡Qué hermoso! Estos hombres de tierras lejanas reconocieron que Jesús era el Mesías, en contraste con la mayoría del pueblo escogido de Dios en Israel, que no lo hizo. Mateo describe a Jesús como el Rey del mundo, no solo de Judea. Los magos viajaron miles de kilómetros para ver al Rey de los judíos. Cuando finalmente lo encontraron, reaccionaron con alegría y adoración y le dieron regalos al niñito Jesús. Cuán diferente a la forma en que a menudo reacciona la gente hoy día. Esperamos que Dios venga a buscarnos, nos dé explicaciones, demuestre quién es y nos dé regalos. Quienes son sabios todavía buscan y adoran a Jesús, no por lo que pueden conseguir, sino por quien es Él, como hacemos usted y yo en esta hora, ¿verdad? Buscando conocer más de Jesús. Los magos dijeron que habían visto la estrella de Jesús. Balaam habló de una futura estrella de Jacob. Algunos dicen que dicha estrella pudo haber sido una conjunción de Júpiter, Saturno y Marte que se vio el año 6 a.C. y otros dan otras explicaciones. No obstante, ¿acaso el Dios que creó los cielos no pudo haber creado una estrella especial para señalar la llegada de su Hijo? Cualquiera que sea el origen de la estrella, estos sabios viajaron miles de kilómetros en busca de un rey y lo encontraron. A ver. Hay varios motivos por los cuales Herodes el Grande se perturbó tanto cuando los magos preguntaron acerca del rey de los judíos que había nacido. Y entre esas razones tenemos 4 razones por las cuales se pudo haber perturbado Herodes. La primera, Herodes no era el heredero legítimo al trono de David. Por lo tanto, muchos judíos lo odiaban por ser un usurpador. Si Jesús realmente era el heredero, surgirían problemas.
Herodes era un hombre despiadado y debido a sus muchos enemigos, siempre sospechaba de que alguien intentaba derrocarlo. Herodes no quería que un pueblo religioso como el de los judíos se uniera alrededor de una figura religiosa. Y número 4, si estos magos eran judíos de Partia, la región más poderosa después de Roma, habrían apoyado la llegada de un rey judío que podría debilitar la influencia romana. La tierra de Israel, ubicada lejos de Roma, fácilmente podía ser presa de otra nación que quisiera adquirir mayor control. Mateo nos dice que no solamente Herodes se perturbó, sino todos en Jerusalén. Cuando Jesús nació, la gente reaccionó inmediatamente. Su presencia no alivió ni consoló a la mayoría de las personas. Por el contrario, las asustó y las perturbó. En algunas despertó esperanza espiritual, en otras temor e inseguridad. Las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Jesús continúa perturbando a la gente. Si es cierto que Dios entró a nuestro mundo cuando nació Jesús, no podemos quedarnos sentados con los brazos cruzados, racionalizando e ignorando nuestra pasividad. Debemos reconocer a Jesús como el Rey legítimo de nuestra vida. Amén. Los principales sacerdotes y los escribas, maestros de la ley religiosa, sabían de la profecía en Miqueas 5:2 y de otras más acerca del Mesías. En el Evangelio de Mateo se destaca en repetidas ocasiones el conocimiento y la incredulidad de estos hombres. Las noticias de los magos perturbaron a Herodes porque sabía que los judíos estaban esperando la llegada del Mesías. La mayoría de los judíos esperaban que el Mesías fuera un gran libertador militar y político como Alejandro Magno. Los consejeros de Herodes le habían dicho esto. Con razón, este hombre cruel no quiso correr ningún riesgo y ordenó la muerte de los niños en Belén. La mayoría de los líderes religiosos creían en el cumplimiento literal de las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, creían que el Mesías nacería en Belén, como había sido profetizado por Miqueas 7 siglos antes. Irónicamente, cuando Jesús nació, estos mismos líderes religiosos llegaron a ser sus más grandes enemigos. Cuando el Mesías que esperaban finalmente llegó, no lo reconocieron, lamentablemente. Herodes estaba mintiendo. Él no quería adorar a Cristo, quería engañar a los magos para que regresaran y le dijeran dónde estaba el rey recién nacido. El plan de Herodes era matar a Jesús. Jesús tendría aproximadamente 1 o 2 años cuando los magos lo encontraron. Para entonces María y José ya estaban casados, probablemente viviendo en una casa y con la idea de permanecer en Belén por un tiempo. Los magos presentaron estos regalos costosos como un reconocimiento digno del futuro rey. En dichos obsequios, algunos eruditos identifican símbolos de la identidad de Cristo y de su misión. El oro era un regalo para realeza, el incienso para divinidad y la mirra una especia para ungir un cuerpo para la sepultura. Es posible que estos regalos hayan servido para financiar el viaje
de la familia de Egipto, de la familia a Egipto, y el regreso a Nazaret. Los magos le llevaron regalos a Jesús y lo adoraron porque Él era. Amén. Esta es la esencia de la verdadera adoración, honrar a Cristo por ser quien es y estar dispuesto a darle lo que usted valora. Adore a Dios porque Él es creador del universo, perfecto, justo y todopoderoso, digno de lo mejor que usted puede ofrecer. Ofrezcámosle nuestro corazón, amén, nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que somos. Después que los magos encontraron a Jesús y lo adoraron, Dios les dijo que no regresaran por Jerusalén como planeaban hacerlo. Encontrar a Jesús puede significar que su vida debe tomar un nuevo rumbo, uno que sea receptivo y obediente a la palabra de Dios. ¿En qué aspectos ha influido Jesús en la dirección de su vida? Este es el segundo sueño que José recibió de Dios. En el primer sueño, Dios le reveló que el hijo que María llevaba en su vientre sería el Mesías. En el segundo sueño le dijo cómo proteger la vida del niño. Aunque José no era su padre biológico, era su padre legal y tenía la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo. La dirección divina solo viene a corazones preparados. José permaneció receptivo a la dirección de Dios. Ir a Egipto no era algo extraño, ya que allí había colonias judías en varias ciudades principales. Estas colonias se habían formado durante el tiempo del gran destierro. Hay un paralelo interesante entre esta huida a Egipto y la historia de Israel. Siendo una nación muy joven, Israel fue a Egipto, así como Jesús cuando era niño. Dios sacó a Israel de Egipto y Dios trajo de regreso a Jesús. Ambos sucesos muestran a Dios en acción para salvar a su pueblo. Herodes, el rey de los judíos, ordenó que mataran a todos los niños varones de 2 años o menos en un intento desesperado de matar a Jesús, el rey recién nacido. Se manchó las manos con sangre, pero no logró dañar a Jesús. Herodes era rey por mandato humano. Jesús era rey por mandato divino. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Amén. No olvidemos eso. Nadie ni nada puede frustrar los planes de Dios en la humanidad, los planes que Él tiene con usted y conmigo. Herodes temía que este rey recién nacido algún día ocupara su puesto, su trono. No comprendía en absoluto la razón de la venida de Cristo. Jesús no quería el trono de Herodes, sino reinar en la vida de Herodes. Quería darle vida eterna a Herodes y a la humanidad, no quitarle lo que poseía. A menudo hoy en día la gente teme que Cristo quiera quitarle algo, cuando en realidad desea darle verdadera libertad. Jesús quiere darnos paz, quiere darnos alegría. No tenga miedo de Cristo, más bien entréguele el trono de su vida. Amén. Raquel había sido la esposa favorecida de Jacob. Hubo
uno de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Como tal, era considerada la madre de la nación. Las 12 tribus de Israel descendían de los 12 hijos de Jacob y Raquel. Raquel fue enterrada cerca de Belén. Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo a causa de una enfermedad incurable. Roma confiaba en él, pero no en sus hijos. Herodes sabía que Roma no permitiría que su sucesor tuviera tanto poder como él, de manera que dividió su reino en 3 partes, una para cada uno de sus hijos. Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas recibió Galilea y Perea, y Herodes Felipe II recibió Traconite. Arquelao, un hombre violento, empezó su reinado masacrando a 3,000 personas influyentes. 9 años después fue desterrado. Dios no quiso que José y su familia fueran a la región gobernada por tal perverso hombre. Nazaret estaba situada en la zona montañosa del sur de Galilea, cerca del cruce de las grandes rutas de las caravanas comerciales. La ciudad en sí no era grande. Allí se encontraba la guarnición romana encargada de Galilea. Los habitantes de Nazaret tenían contacto constante con personas de todo el mundo, de modo que las noticias internacionales les llegaban rápidamente. También tenían una actitud de independencia que muchos judíos despreciaban. Quizás por eso haya sido que Natanael comentara: de Nazaret puede salir algo de bueno. La profecía de que Jesús sería llamado Nazareno no se encuentra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, muchos eruditos creen que Mateo se estaba refiriendo a Isaías 11:1, donde la palabra hebrea que significa vástago es similar a la palabra que se traduce como nazareno. También es posible que sea una referencia a una profecía no registrada en la Biblia. Mateo describe a Jesús como el verdadero Mesías anunciado por Dios mediante los profetas y señala el hecho sorprendente de que Jesús el Mesías tenía orígenes humildes, tal como el Antiguo Testamento lo había predicho antes. Y esos son los comentarios bíblicos del capítulo 12 de Mateo. Y esto es un mensaje para ti, y luego voy a hacer unas preguntas reflexivas para que usted y yo meditemos en ellas. Amén. Jesús es tan importante que hasta los sabios viajaron para adorarlo. Dios siempre protege a sus hijos. Dios siempre lo protege a usted y me protege a mí. Y estas son las preguntas reflexivas. Vamos a reflexionar en ellas mientras terminamos Mateo 2, que podamos ir reflexionando en estas preguntas hasta nuestra próxima intervención. Número 1. ¿Qué te llama la atención del viaje de los sabios desde el oriente para ver a Jesús? Número 2. ¿Cómo reacciona el rey Herodes ante el nacimiento de Jesús? ¿Y qué nos muestra esto del poder y el temor? Número 3. ¿Qué papel juega la obediencia de José en proteger a Jesús? Número 4. ¿Por qué Dios permitió que su hijo naciera en medio de tanta amenaza y dificultad?
Número 5. ¿Cómo aplicas hoy el ejemplo de discernimiento y obediencia de los sabios y de José? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa y hermosa, Señor, que llena nuestro espíritu y todo nuestro ser. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando hambre y sed de tu palabra, que podamos seguir leyéndola comprometidos, Señor, con esta palabra que tú nos dejaste para que fuera de guía a nuestra vida, para que nos alimentara el espíritu, para que nos muestre cómo debemos conducirnos, cómo debemos actuar, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque al igual que a José y a los magos de Oriente, como tú les mostraste qué tenían que hacer, por dónde se tenían que ir, José a dónde tenía que huir, asimismo tú nos muestras a nosotros qué decisiones debemos tomar, qué sabias decisiones debemos tomar, qué debemos de hacer, Señor, ante las situaciones que se nos presentan a diario. Ayúdanos, Señor, a agradarte a ti, a no tomar decisiones para agradar a otros. Aunque otros no entiendan las decisiones que vamos a tomar, que tomemos decisiones basadas en lo que tú nos muestras, en lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Inclusive hasta a veces que no nos hagan sentido a nosotros ni a nadie, pero que tengamos la seguridad, esto es lo que Dios quiere que hagamos y que así la hagamos en el nombre de Jesús, Señor. Porque tú eres perfecto, porque tú, Señor, lo sabes todo, Señor. Muéstranos el camino a seguir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Que en este momento, Señor, tú nos des paz. Padre, que tú nos des tranquilidad, que tú nos sanes, Señor. Nuestra vida, nuestra familia, nuestras situaciones están en tus manos. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios le bendiga.